Audio Jungle. Audio Jungle. Parte de que la educación, ¿no?, de las personas sordas sería la lengua de señas boliviana en la educación de las personas sordas. Vamos a ya directamente avanzar. No hay nada más espantoso que la ignorancia activa. Y lo dice Goethe, ¿no?, que es un alemán. Un poco de introspectiva en ese sentido sobre las definiciones de sordo, ¿no? Como yo les había comentado a algún inicio, yo encontraba definiciones dentro de los libros de educación especial, no eran libros sobre deficiencia auditiva o hipoacusia, ¿no? Eran libros que trataban sobre la educación especial. En una de ellas encontré esta: las personas que padecen sordera no son capaces de, aunque pueden percibir algunos sonidos, incluso con aparatos auditivos, la pérdida puede ser tan grave que la persona no puede comprender el habla solo por medio del oído. Estas personas sufren un profundo trastorno de la audición y para comunicarse dependen de la vista, incluso cuando utilizan sistemas de amplificación, que son los audífonos, ¿no? Las personas con déficit auditivo sufren pérdidas auditivas significativas que hacen necesarias ciertas medidas adaptativas. La expresión trastornos de la audición es más general e incluye discapacidades auditivas que van desde las más ligeras a las más profundas, abarcando así tanto a los niños sordos como a los que padecen déficit auditivo. Padecen, sufren, ¿no? Son términos que a veces aparecen recurrentes en lo que es estas definiciones, que siempre se encontraban en los libros de educación especial, ¿no? Miren cómo sufren estos sordos. Ahí, están padeciendo la sordera, ¿no? Ahí, se le ve padeciendo en el rostro, ¿no?, de esa persona. Entre esas dos personas se ve que sufren de sordera. Hay un grupo que sufre sordera también, ¿no?, que se está realizando como técnicos en manufactura textil. Ahí están, dos niños padeciendo sordera. Y un grupo de estudiantes, ¿no?, padeciendo sordera. Entonces siempre recordemos eso. A veces vemos definiciones en los libros, nos comentan muchas cosas, pero que son percepciones, ¿no? Y a veces son percepciones muy alejadas de la realidad. Entonces, lo más importante es que nosotros vayamos a averiguar qué es lo que está pasando en la realidad, ¿no? Y vamos a ver directamente lo que son los métodos en la educación de las personas sordas, ¿no? Si nosotros vamos a incursionar en este ámbito, entonces tenemos que tener en cuenta esta información. La oralización era un método por el cual se acentúa el uso máximo de la capacidad auditiva residual por medio de prótesis auditivas, sistemas FM, implantes cocleares y capacitación auditiva para desarrollar el habla y las aptitudes de comunicación para una participación plena en la sociedad auditiva. O sea, ¿qué es lo que decía la organización? Que la persona sorda tiene que aprender a hablar, necesariamente, ¿no? Utilizar sus gestos auditivos y tiene que lograr, ¿no? O sea, el habla tiene que tener aptitudes de comunicación para una participación, ¿no?, en la sociedad auditiva. Oralismo, no gracias, ¿no? Este es un, como decir, un meme, tal vez, de las personas sordas, ¿no? A veces tienen que leer los labios, ¿no? Tienen que leer los labios. Pero conociendo ya muchas personas que tienen hipoacusia, ¿no?, y que utilizan audífonos, ¿no?, me dicen que hay un truco en el tema de lectura labial, que dice 50-50. 50% tú identificas la voz de la persona y 50% adivinas lo que está diciendo la persona, ¿no? Comunicación total es dentro de lo que era la reforma educativa, incluso está en un documento, ¿no? Se define la comunicación total como la filosofía de la comunicación o el método de comunicación que iba a regir la comunicación de las personas sordas. En la parte de historia, si mal no lo recordamos, ustedes han leído los módulos, la parte de historia, ahí indica que la comunicación total se implanta aquí en Bolivia, o llega aquí a Bolivia en el 90, ¿no?, en la década del 90, 92 o 94, si no me equivoco. Esta es una opción de comunicación, educación para niños con sordera parcial, que utiliza una combinación de opciones de comunicación, incluyendo técnicas orales y manuales.
el inglés codificado. En todo caso sería para nosotros el español codificado. Manualmente, la lectura de labios, el habla, la palabra complementada, gestos naturales y el lenguaje no verbal. A esto se añade el tema de lo que es las letras, ¿no? Las palabras escritas, imágenes, fotos, dramatización, pantomima, todo lo que sea necesario para poder entender lo que es la lengua. En todo caso, podemos comunicar con la persona sorda, ¿no? Ahora, ¿cuál es la desventaja de esto? Yo algunas veces he tenido las dificultades con algunos colegas que trabajan en educación, cuando no compartía la forma, digamos, en la que se presentaba a los niños sordos, esto de la lengua de señas, ¿no? Veía textuados sus ambientes, por ejemplo, con dibujos, ¿no? De aviones. Ahí estaba la letra A en imprenta, letra A en carta, estaba la palabra avión, ¿no? Escrita, estaba la imagen del avión, estaba la letra A, o sea, en el alfabeto arqueológico, estaba ahí colocada, y luego también estaba el tema del avión, la seña de avión, ¿no? Ahí con imagen. Entonces, así textuados, cada letra del alfabeto con una imagen, con una palabra, con algo que describiera todo eso. Y esto, yo les decía, es totalmente pedagógico, nada comunicativo. Entonces me decían, es la forma en que ellos pueden asociar todo esto, ¿no? Claro, al momento de decir asociar, la comunicación, tenemos que entender que se tiene que asociar, o se puede asociar imágenes y palabras cuando tú ya tienes una lengua base, cuando sabes de lo que estás hablando, lo que estás pidiendo, lo que estás diciendo. En el caso de las personas sordas, los niños sordos, en su gran mayoría, nacen en hogares donde los papás no saben lengua de señas. Para comenzar, los niños sordos nacen en hogares donde los papás escuchan. Entonces, al tener papás que escuchan, que no se comunican en lengua de señas, no hay ese ambiente, ese nido, por decir, de estimulación en lengua de señas, ¿no? Ese niño no se está comunicando, no está aprendiendo, no está haciendo ese enlace de significante y significado que todas las personas hacemos desde que nacemos, ¿no? Incluso antes, desde el vientre de la madre. Entonces este niño no tiene una lengua base, no sabe cómo representar sus sentimientos, lo que él piensa, lo que él tiene en la mente. No puede, o sea, él expresar sus emociones, no sabe qué es lo que le está pasando, no sabe la información que tiene alrededor. Entonces, al exponer a este niño a tantos códigos lingüísticos, lo que hacen no es afianzar ni asociar, lo que hacen es confundirlo. Entonces, yo personalmente, y hay varios autores ya también que están sacando eso, no compartimos esa forma de trabajo, que es un legado de la comunicación total. Y hablando en el tema educativo, la educación total es una filosofía de la comunicación. Es una forma de llegar a las personas. Y adoptar una filosofía de la comunicación como método de educación es totalmente un desastre epistemológico. Así que no debiera darse este tema. Integración educativa. Aquí yo colocaría también lo que es la inclusión educativa. Y espero no ganarme muchos enemigos entre las personas. ¿Por qué razón? Porque es un proceso educativo en el cual un niño con necesidades educativas especiales es reunido con sus pares normales, entre comillas, ¿sí? Dentro de un aula en la escuela de sistema regular, para llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje juntos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Integrando, ¿no? O incluyendo, sería también la pregunta. El contacto intercultural entre grupos no desencadena automáticamente una comprensión mutua. Habitualmente confirma más aún, ¿no? Aún más a cada grupo en su propia identidad. ¿Qué significa esto? No por el hecho de que un niño, en este caso, que sea sordo, que sea integrado o que esté incluido en un aula, ¿no? No es que cuando el niño entra al aula ya esté incluido, ¿no? Que participe en las actividades ya está incluido, que sea llamado en la lista ya está incluido, ¿no? Que participe en las reuniones ya está incluido. No significa, o sea, no es el hecho de que él esté físicamente presente en el aula. Es lo que dice esto. No desencadena automáticamente una comprensión mutua, que es lo que se tiene que entender. Cuando nosotros estamos, digamos, en esa parte de la infancia, y no solamente en la infancia, nos pasa cuando somos grandes. Cuando vemos a una persona extraña, ¿no?
que no es, digamos, igual a las otras personas, que es diferente, tal vez somos un turbante, nos habla diferente. Nosotros tendemos, o sea, naturalmente a sentir cierta aversión, o sea, a alejarnos un poco de esa persona. ¿Por qué? Porque no es como los demás. Es algo natural, no es algo para asustarse. Pero dentro de la educación tienes que cuidar mucho esto. ¿Por qué? Porque el tema es que se trabaja con niños y esos niños asocian en su mente cada cosa que ellos van sintiendo, cada cosa que van viendo. Entonces, el peligro está ahí. No desencadena automáticamente una comprensión mutua. Se trabaja, no es el hecho físico que esté el niño en el aula, que esté ahí en el consultorio, en el lugar, sino que el problema es la mente. La comprensión es la mente, es la que ahí está bloqueando las cosas. Y la mente genera ideas y esas ideas a futuro se van haciendo actitudes y esas actitudes se van a ir haciendo hechos, ¿no? Habitualmente confirma aún más a cada grupo en su propia identidad. ¿Qué significa eso? Que un niño puede estar presente dentro de un aula, puede estar presente dentro de un hogar, pero ser una isla, como se ve en esa imagen. Este niño se va a sentir así. Pese a estar en ese ambiente, ¿no? Tal vez con los papás más cariñosos, o los maestros, digamos, más atentos, los niños más lindos que podemos decir, ¿no? Pero él se va a sentir así. ¿Por qué? Porque son ciertos gestos, actitudes, momentos en los cuales desaparece esto de la integración o de la inclusión. Personalmente, yo tengo una postura en ese sentido, ¿no? Y yo sí participé en que sí haya una inclusión. O sea, no es que las personas sordas o este grupo son una isla que va a crecer así toda la vida, ¿no? Vivimos en una sociedad oyente, la familia de él es oyente, entonces él tiene que incluirse, ¿no? Hay que incluirnos mutuamente, es lo que yo estoy a favor. Pero yo estaría a favor que sea a partir de secundaria, que el niño pueda incluirse en un aula regular y no así en inicial o primaria. Y esos argumentos se van viendo en lo que es la educación bilingüe, ¿no? Lo vamos a ir viendo más adelante. Enfoque de los métodos que hemos visto. Si el niño sordo tiene una deficiencia, por ello debe emplearse todos los métodos posibles para lograr su habilitación, rehabilitación y o integración o inclusión, ¿no? A una sociedad oyente que se comunica por medio del habla. De lo contrario, ese niño está condenado a un desarrollo normal, a una comunicación deficitaria y a una exclusión de imaginación de su entorno social. O sea que si ese niño no se incluye, ya no se lo rehabilita y todo lo demás, está condenado. Es lo que es el enfoque que dan estos métodos, ¿no? De trabajo. Si no lo hace, es como si esto no es nada más y nada menos que relaciones de poder, ¿no? La mayoría define y determina el estándar, lo normal, lo aceptable. ¿Por qué te gusta eso, no? Porque todos lo usan. ¿Por qué piensas de esa manera? Porque todos piensan de esa manera, ¿no? Es que la mayoría define y determina el estándar, ¿no? Lo normal, lo aceptable. Y la minoría es definida por la mayoría, ¿no? Y por el estándar de la mayoría. Y en eso tienes que tener cuidado. Cuando yo inicié en este módulo les dije, ¿no? Traten incluso de no creerme a mí. Ustedes pueden ir a ese grupo y preguntarles qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, qué es lo que necesitan. Acercarse a las personas sordas, a un niño sordo, a una familia. Saber realmente, o sea, si lo que ese docente le está diciendo es la verdad o le está tomando el pelo. Tienen que ustedes encontrar ese momento, ese espacio de poder, ustedes ver con sus propios ojos lo que son las personas. No aceptar una definición de una mayoría, ¿no? Exactamente. Educación bilingüe del sordo, que es lo que es el modelo educativo ya, que está aquí también en vigencia en Bolivia. Es la educación del individuo sordo sobre la plataforma de dos lenguas o dos idiomas. La lengua de señas boliviana y la lengua española, en este caso, ¿no? Aquí ya no es español. Ya sea en su modalidad de escrita y oral, en nuestro caso, ¿no? Y esta tiene como base la perspectiva socioantropológica, que es lo que hemos ido viendo, ¿no? Hemos trabajado, y está recordando el concepto. Y vamos a ver el tema de la lengua. Lengua, el español, digamos, el castellano que tenemos es una lengua.
Y cuando la aprendemos pensamos que es saberse el alfabeto, ¿no? De la A a la Z. O repetir, mi mamá me mima y mi papá me pipa. Vamos a ver qué es la lengua. La lengua no es solo un instrumento de comunicación, ¿ya? Aprender una lengua es aprender un sinfín de significados encerrados en sus significantes. Un sinfín de significados encerrados en sus significantes. Cuando alguien me preguntó, ¿en cuánto tiempo se domina la lengua de señas? Yo podría decirles que nunca llegas a dominar una lengua, ¿no? Porque es un sinfín, o sea, tú estás avanzando y mientras la lengua se va fortaleciendo y vas conociendo otros conceptos, otras cosas, formas de mirar, formas de definir, o sea, es así, la lengua es así, ¿no? Entonces, por lo tanto, no se asimila únicamente un complejo sistema de signos, sino también los significados culturales que estos transmiten. Y eso es importante verlo, ¿eh? Dice, no solamente el complejo sistema de signos, ¿no? O sea, saber qué es sujeto, verbo, predicado, qué adverbios, qué hay gerundios, ¿no? Que, digamos, hay formas de conjugación verbal, ¿no? O sea, el pretérito pluscuamperfecto y todo eso. No, no, no. Eso está bien, claro, es una forma de analizar una lengua, pero también dice los significados culturales que se transmiten, es decir, el modo en que se entiende la realidad. Gracias a la lengua construimos la representación de nuestro mundo, ¿no? Construimos la representación de nuestro mundo. Entonces, más adelante vamos a ver una imagen y esto va a explicar mejor esta parte. Educación versus métodos. A veces la gente no quiere, o sea, no quiere, tal vez, o sea, no quiere una respuesta educativa, quiere una respuesta metódica. ¿Cómo se hace? ¿No? ¿Cómo se hace en ese sentido? ¿Cómo se hace en el otro sentido? O sea, a veces nosotros buscamos una receta para cambiar nuestras vidas, ¿no? O sea, ¿qué hay que hacer primero, segundo, tercero? Y luego llegamos a un final feliz y todos contentos. Son métodos, no es así. La educación es una educación que va desde la cuna a la tumba, ¿no? Como dice Gabriel García Márquez. La atención tiene que ser desde la educación, no desde las ciencias médicas. Por eso, por favor, ya no digamos la palabra sordomudo. En esta parte de la lengua de señas, yo no utilizo la palabra persona con discapacidad auditiva. Esa es una forma legal, ¿no? Socialmente, ¿no? O sea, para referir a estas personas. Dentro de la parte cultural, que es esta, la lengua de señas, se habla de personas sordas. Personas sordas. Alguien dirá, no se sentirán feos, o sea, decirles personas sordas. No, ellos se definen así, ellos se entienden de esa manera, ¿no? Sus palabras, ellos se definen en ese sentido. Entonces, tiene que ser la atención desde la educación, no desde las ciencias médicas. No hay que ver lo que falta, no hay que ver al pobrecito, no hay que ver al deficiente, al discapacitado, no, no. Hay que ver a la persona. Y esa también es mi lucha con ellos. Yo los veo como personas. ¿Por qué razón? No porque sean, o sea, personas sordas, hay que darles todo fácil, ¿no? No es eso. No hay que criar niños en burbujas. Tienen que ellos entender también que vivimos en un mundo oyente, que hay muchas cosas que ellos tienen que aceptar. La inclusión para mí va en ambos sentidos. Mientras ellos se incluyen en nuestro mundo, nosotros nos incluimos al suyo. Es así. Las cosas van en ambos sentidos, ¿no? Bien. Ver la escuela como un espacio de aprendizaje, no como una sala de terapia. ¿Qué hemos aprendido? ¿No? ¿Qué has hecho? ¿Cuánta tarea hiciste? ¿No? Estamos a veces más pendientes de lo que es el tema de la cantidad, ¿no? Y no realmente lo que es significativo para la persona, ¿no? O sea, ¿cuánto has ganado? ¿No? En dinero, ¿no? O sea, que realmente tu trabajo ayuda a las personas, te sientes tú bien al hacer eso. A veces enfocamos diferente la vida, ¿no? Pero eso es también parte de la sociedad, es algo muy complejo para poderlo hablar. Contempla el desarrollo integral del ser humano y no la curación o la atención sobre un solo aspecto de la vida, ¿no? Tenemos que ver a estas personas, les dije, ¿no? Como personas. Cuando un niño ingresa a la escuela es un niño, va a ser un ser humano, está desarrollando un ser humano.
No digamos que él tiene que lograr hablar, o tiene que lograr escribir toda su carpeta, o tiene que lograr hacer todo eso. No, no, no. A veces tenemos que nosotros mirar diferente en ese sentido. Algunas cosas ocultas. 120 años de oralismo no dejan buenos resultados. Es en el tema de historia. Si la gente dice, no saben lo que ha costado que la persona, que tal persona hablar, porque no leyera los labios, o aprender a utilizar su audífono, el implante coclear y todo eso. No es tanto así. No hay mucha... Hay un avance, obviamente, en un aspecto de la vida, pero no significa que haya un avance en todo. La terapia del lenguaje puede ser frustrante. A veces los niños, de tanto hablar el A, ¿no? I, O, U, o sea, solamente logran, o sea, hablar bien las letras, así por separado, pero no logran estructurar, ¿no? O hablar palabras, ¿no? Con sentido. Entonces a veces puede llegar a ser frustrante. Y la integración, que para mí también la inclusión es una política forzada, sin previa consulta, no hay una preparación. ¿No? Eso alguna vez lo dije y se dio también en un análisis que se habla de inclusión. ¿Por qué? Porque trabajar con niños que tienen necesidades educativas especiales es costoso y eso exige un tema de presupuestario, ¿no? ¿Y qué es lo que se hace usualmente en la parte económica, ¿no? De los estados? Prefieren ellos gastar menos, que económicamente es lo más rentable. Entonces, la política de la inclusión es una política forzada, una forma de ahorrar. Desafíos de la educación bilingüe. La educación bilingüe constituye un punto de partida para una discusión política sobre las identidades sordas en la educación, las relaciones de poder, los movimientos de resistencia sordos, los discursos hegemónicos, la función de la escuela, la articulación de políticas públicas, entre muchas otras cuestiones. Sin ingresar a esto va a ser un poco moroso, vamos avanzando. La educación bilingüe es un punto de partida y tal vez también un punto de llegada, que debe buscar una ideología en la arquitectura escolar a su servicio. La educación bilingüe es un reflejo que está viendo de una situación y una condición sociolingüística de los propios sordos, un reflejo coherente que encontrar los modelos pedagógicos adecuados. O sea, no es algo ya hecho, ¿no? Hay un método de educación bilingüe de Suecia y todos decimos, oh, esa es la perla de la sabiduría, y no es así. Cada escuela es diferente, cada realidad es diferente, cada país es diferente, cada persona es diferente, cada niño es diferente, cada situación es diferente. Somos diversos, somos diferentes. En ese sentido, lo que a alguien le salió muy bien, tal vez a otro no le puede salir. Entonces tenemos que tener la creatividad de poder forjar un propio camino, ¿no? Hablando en el sentido nacional. El cambio en la educación es inevitable y debe darse sin que se implique caos y agotamiento para el sistema educativo. O sea, no es decir, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, o sea, hay cosas que se pueden cambiar, se pueden ir construyendo paso a paso. Es muy posible que algunas acciones sean requisitos de otras, ¿no? Pero a la vez es posible que otras puedan darse paralelamente, o sea, al mismo tiempo. El cambio programado prevalece, el cambio acelerado muere como nació. A veces nosotros somos de la cultura light. ¿No? De la cultura light. Ya no más. Lo queremos así. Vamos, es rápido, 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 ¿no? Ya. En 4 semanas adelgazas, ¿no? O no sé, digamos, en 4 semanas tienes que lograr un pelo más brilloso y todo. O sea, no. El cambio acelerado muere como nació. Así es. Pero el cambio programado, o sea, paso a paso, potencialmente, con esfuerzo, prevalece. Mitos y tabúes. El aprendizaje de la lengua 1 y de una lengua 2, mediamente en su modalidad escrita, que es lo que estamos viendo, no implica un retraso en el lenguaje oral o en el desarrollo del sujeto, ya que hay investigaciones que determinan la superioridad cognitiva de sujetos bilingües sobre los monolingües y la posibilidad de desarrollar el lenguaje oral en sujetos sordos. A ver, un caso les voy a contar rápidamente. Hubo un momento en el que vimos un diplomado en el alto, ¿ya? Con el par de la reforma educativa, que trabajaba con las escuelas en la ciudad del Alto. Entonces, cuando nos tocó dar la lengua de señas, yo y el profesor sordo fuimos los docentes y estábamos enseñando a 300 maestros de todos los distritos de la ciudad del Alto. Entonces, les enseñamos el alfabeto, les dimos el alfabeto para que... Y a la siguiente semana me dicen, no, las profesoras, profesor, no hicimos, hemos aprendido nosotros el alfabeto, pero también los niños han aprendido. Ah, qué lindo, dije, no, o sea, niños de primaria estaban ahí deletreando su nombre y todo eso.
Qué bonita experiencia, ¿no? Y un día después recibo cartas de denuncia. ¿De qué? De algunos directores y la mayoría de las juntas escolares, que decían que los profesores, gracias a la información que nosotros les habíamos dado, estaban discapacitando a sus hijos. Bueno, querían una reunión para poder aclarar y querellarse en persona, ¿no? Me tocó ir con los papás. Y los papás, ¿no? Que mi hijo está ahí agarrando su mano cada rato, haciendo esas cosas feas de los discapacitados, yo no quiero que haga eso. Había un montón de papás que querían comernos. Entonces lo que yo les dije fue lo siguiente. Saquen como era la reunión al final del día escolar, entonces dije, tienen los mochilas, saquen sus útiles, ya, acá. Tienen ahí, ¿no? O sea, el lápiz, a ver, saquen. Como si ustedes recordaran, hay un lápiz amarillo muy tradicional, ¿no? El que siempre conocemos, con su gomita roja y el cuerpo totalmente amarillo, ¿no? ¿Qué es lo que dice ahí, no? La marca dice Made in China. ¿Qué significa eso? En China. Agarren esos tajadorcitos, los de corazoncito, ¿no? Que habían de colores. Ahí atrás, ¿qué dice? Made in China. ¿Qué dice el cuaderno de 100 hojas? En de vuelta, Made in China. Debe ser genial, les digo, o sea, un país como China, ¿no? ¿Ustedes aprenderían chino? No, debe ser muy complicado, les mostré un ejemplo, ¿no? Hay no, ¿cómo hablarán esas personas? Pero miren lo que producen, ¿no? Y llega hasta aquí a Bolivia, deben ser un país, o sea, con una tecnología avanzada, miren, es un mercado grande. ¿Saben qué? Les digo, la lengua de señas es como hablar chino. O sea, lo que ellos están haciendo es aprender otra lengua, solamente que no, esta no se habla, ¿no? Se hace con el cuerpo. Para tener discapacidad auditiva, no tienes que saludar a un sordo a hacer su lengua de señas. Tiene que pasar un accidente, ¿no? No tienes que nacer con eso. Entonces, no se están discapacitando. Más bien lo que están haciendo es aprender una lengua de señas que es muy parecida al chino, porque el chino a veces tiene una escritura iconográfica o ideográfica, no estoy muy seguro, o sea, es como si fueran los dibujos de las personas, o los momentos, o las acciones. Es así. Por eso es un poco complicado. Yo les dije eso. Y los papás ya querían aprender lengua de señas. O sea, a veces manejamos la información muy mal, ¿no? O sea, tenemos que nosotros ver que hay algo especial en aprender una lengua de señas. Es otra lengua que estamos aprendiendo. Avancemos rápidamente. La lengua pertenece a la comunidad hablante y usuaria de la misma, no de sujetos que aprendieron esta lengua. Eso. La lengua pertenece a la comunidad hablante y usuaria de la misma, y no de sujetos que aprendieron esta lengua. Lo bueno es ir con las personas que están hablando esta lengua, no las personas que aprendieron esta lengua. Y ese es un análisis, como decir, una crítica constructiva al interior de nosotros. Si quieren al día en la parte de la lengua de señas, tengan un amigo sordo, lo mejor. O en todo caso, trabajen con una persona que está en contacto con las personas sordas. Si un docente o un profesional que ha aprendido la lengua de señas no está trabajando con personas sordas, tiene una deficiencia en esa parte, ¿no? Le falta actualización, le faltan muchas cosas, entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta en la parte profesional, hablando, ¿no? Como una autocrítica. Hay mucha diferencia entre un hablante nativo que adquirió espontáneamente su lengua natural o materna, de señas, y otro que la aprendió no teniendo ese proceso natural de adquisición y teniendo el dominio lingüístico y sociocultural de la lengua, ¿no? Esos son aspectos lingüísticos. Otra, la lengua es viva y es un patrimonio de toda la comunidad que hace uso de ella. Por eso es que evoluciona y se consensúa, en contraposición a lo que se malentiende por cambio de señas o imposición. A veces hay señas, si ustedes han revisado el material que tenemos, y se pasa material del 92, un libro de señas, luego el material que se colgó que era del 2001, le agarró los módulos, incluso les digo que dentro de esos módulos hay algunas señas que están cambiando. La gente dirá, pero ¿por qué cambian las señas? ¿No? O sea, no deberían ser, sino es que es una evolución lingüística, tendríamos que verlo desde ese sentido, ¿no? Y es de todos. A veces hay casos en los que tengo maestros, ¿no? O colegas que son intérpretes
que, por ejemplo, están acompañando a sordos que están dentro de escuelas superiores o universidades pedagógicas ahora, ¿no? Se dice las normales. Y otros espacios en la universidad. Y a veces no hay la seña y me dicen, hemos tal vez inventado con los sordos una seña. ¿Estaré haciendo mal? No. Lingüísticamente eso se llama como un pidgin. O sea, es algo comunicativo por el momento que se puede hacer, se puede trabajar, pero eso es para poderlo trabajar en otra manera, ¿no? Es un don. ¿Cuál es su lema preferido? ¿Qué don de la empresa desearía tener? Le han preguntado a una persona sorda, ¿no? He respondido aprovechar la vida. El don ya lo tengo, soy sordo. Mi silencio no es vuestro silencio. Mi silencio sería más bien tener los ojos cerrados, las manos paralizadas, el cuerpo insensible, la piel inerte. Un silencio del cuerpo. Eso es para las personas sordas. Y yo creo que la actitud hace mucho. Es más importante que el pasado, que la educación, que el dinero, que los fracasos, que lo que la gente pueda pensar. Tenemos una escogencia cada día con respecto a la actitud que nos abrazará. No podemos cambiarnos. Eso es cierto. No podemos cambiar que la gente actúe en una cierta manera. También lo sabemos. La única cosa que podemos hacer es tocar la cuerda que tenemos. Estoy convencido que la vida es 10% de lo que me pasa y 90% de cómo reacciono ante ella. Somos responsables por nuestra actitud, ¿no? Y lo dice William Black. Así que, muchas gracias. Y ahora vamos a iniciar rápidamente con las preguntas, ¿ya? Y vamos a luego hacer ya el video de Zoom para poder explicar las señas. ¿Estamos bien? Atento a sus preguntas. Si quieren de manera hablada, si quieren de manera escrita, les vamos a responder. Me van escribiendo. Mientras, también yo voy preparando un material. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y quién habla? Sí, una consultita, Lice. Dime. Para esta población, normalmente, hablando de lo que es, digamos, educación superior, bueno, por lo menos yo no conozco alguna universidad, algún instituto tecnológico, digamos, donde van a capacitarse, ¿no? Donde, bueno, exclusivamente, digamos, para ellos que manejen, el docente tenga que manejar lengua de señas o hay alguna referencia sobre eso, dicen, dónde ellos pueden acudir, digamos, o dónde se especializan, por decir, ¿no? Para ser licenciados en, no sé, en Derecho, por decir así, en Administración de Empresas, todo eso, dicen. Es mi pregunta. O sea, digamos, ¿qué espacios de educación superior hay para las personas sordas? Sí, correcto. Ya, perfecto. Bueno, bajo la normativa actual, las personas sordas tienen derecho a ingreso a las universidades sin examen. Y hay algunas universidades incluso que les van dando algunas becas. ¿Ya? Es el caso de la Universidad Católica, por ejemplo, acá en La Paz. Tengo el conocimiento de eso y la universidad, la UMSA, por ejemplo, tiene espacios para personas sordas, ¿no? O sea, las escuelas normales, que ahora son las universidades, también tienen espacios, ¿no? Un cupo para personas sordas para que puedan cursar, ¿no? La carrera de docente o ellos, digamos, no sé, digamos, cursar carreras. Entonces, hay ese tema. Ahora, al abrirse el paraguas de que puedan estudiar, ¿cuál es el tema? Que el docente, en este caso, no el docente de educación superior, sea de la universidad, sea la normal o de cualquier espacio, tendría que saber lengua de señas. Claro, Ahora ese es sí. el tema, ¿no? ¿El docente estará preparado? Es una pregunta. Ahora, dos, se presenta también el tema de que las personas sordas pueden contar con intérpretes. O sea, y eso es también lo que ahora se está trabajando mayormente. El docente tal vez no conocerá lengua de señas, pero sí hay la figura del intérprete que puede estar en el aula para poderle hacer la respectiva, la traducción, ¿no? O interpretación, que no sé de cuál decir. Interpreta para personas sordas toda la clase, ¿no? Y de acuerdo a cómo se vaya avanzando, se van modificando algunas cosas, se va teniendo en cuenta otros, ¿no? Por ejemplo, diapositivas, ¿no? Cuando el docente explique diapositivas, tiene que tener en cuenta que su alumno o su estudiante sordo va a mirar la diapositiva y tiene que tener un tiempo de espera para que tal vez pueda copiar o pueda sacar una foto y luego prestar la atención al intérprete, ¿no? No puede hacer lo que hacía con los estudiantes que ya escuchan, ¿no? Que es hablar y explicar una diapositiva al mismo tiempo. O sea, son muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta al momento de que una persona sorda acceda, ¿no? A este espacio de educación superior. Así que, según la normativa, está abierto ese paraguas, ¿no? Pero ahora, las experiencias
son diferentes. Les puedo decir que hay espacios en los cuales se ha luchado bastante, en algunos se sigue luchando y otros son un desastre, porque se les permite, digamos, estar a las personas sordas, pero no se brinda, por ejemplo, un material de fotocopia, ¿no? No se les da la posibilidad de tomar fotos, digamos, o grabar la clase, y eso ya es totalmente una falta de, no es una falta de entendimiento pedagógico, didáctico, sobre la situación de la persona sorda. Entonces, el paraguas está abierto a las experiencias, por si no todos pueden acceder a la educación superior, pero el mantener y el sacar a las personas sordas como profesionales, ahí está un gran dilema. Hay mucho por trabajar en esa parte, hay mucho por apoyar también y hay mucho por investigar en eso, para saber si estas experiencias que ya han cursado pues, realmente han sido, ¿no? O sea, significativas para las personas sordas. Si realmente han aprendido ahí, pues que, como dicen, ¿no? O sea, contra 20 mareas han remado y han podido salir con sus propios medios. Bien. A ver, otra pregunta, compañera. ¿O está bien? ¿O algo más tal vez quieras acotar? Está bien, Lice, gracias. Ya, perfecto. A ver, otra pregunta más. Licenciado. Dime, Alex. ¿Cómo está, licenciado? Quería consultar, bueno, en realidad dos preguntas en torno a su exposición de hoy. La primera pregunta, ¿cuál es la diferencia entre integración e inclusión educativa? Y en base a su respuesta y sobre todo en base a toda su experiencia, ¿cuál de estos términos cree que está siendo implementado en la actualidad en lo que refiere a la educación en Bolivia? Amén de que el enfoque actual pues es inclusión educativa. Por favor, licenciado. A ver, de las otras experiencias no podría hablar mucho, o sea, además la parte que yo conozco es la parte de sordos, entonces sobre eso voy a poder dar, digamos, una opinión, ¿no? Integración e inclusión, he estado en varios foros donde se ha debatido, incluso etimológicamente las palabras, pero yo veía, o sea, pues yo no veo el sentido de discutir, o sea, si es integración o inclusión, o sea, para mí la palabra es igual, o sea, no cambia el hecho de que hay personas sordas dentro de la educación regular que le están pasando, pues, o sea, terriblemente, ¿no? Y mientras se debate entre inclusión o integración, el tiempo va pasando, las personas van perdiendo estos espacios de aprendizaje, pues, ¿no? Que nunca van a regresar. Actualmente está el enfoque de inclusión educativa dentro del sistema de la educación, ¿no? Acá en Bolivia. Y lo que más, digamos, o sea, ya hay guías didácticas sobre cómo trabajar la educación bilingüe de las personas sordas, o sea, ya está eso implementado como normativa educativa para las personas sordas. Ya hay, ¿cómo se llama esto? Modelos o son, no tengo sentido la palabra específica, de atención, ¿ya? Modalidades de atención para las personas sordas. Hay una directa y una indirecta y hay otra más, creo que es específica. Directa es cuando la persona sorda ya tiene, o sea, está en el centro de educación especial todavía, ¿no? Que ya tiene otro nombre y está cursando ahí un apoyo, o en la educación está cursando en esa modalidad. La indirecta es cuando ya creo que se le incluye dentro de un espacio de educación regular, ¿no? Entonces, se va trabajando en ese sentido ahora, ¿no? O sea, y lo que se está tomando en cuenta ahora es el tema de que tiene que darse eso, ¿no? O sea, las personas tienen ese derecho, ¿no? Por ley, de poder acceder a un espacio de educación regular si ellos lo quieren. Y el Estado está en obligación de darles el maestro de apoyo, intérprete, que tiene que estar en el aula en la modalidad de atención indirecta, si no me equivoco. Tiene que estar ahí. En todo caso, tiene que ver el docente, ¿no? En la modalidad directa para que él pueda emplear, ¿no? Estos métodos. Y ya se está incluyendo la figura del maestro sordo para los niños, ¿no? Para los niños. Este maestro sordo es en realidad, bajo las paraguas de educación bilingüe, es el modelo lingüístico para el niño sordo. Entonces, este modelo lingüístico es el que le va a enseñar la lengua de señas. Entonces dirán, ¿pero por qué? Tal vez, no, ¿por qué tanto lío en eso? No, no es que sea un lío, sino que el problema es que el niño, más que sordo,
él tiene otra forma de comunicación, ¿no? Es visual. Visualmente la lengua de señas es el medio el niño puede llegar a, o sea, desarrollar ese lenguaje y esa. Entonces, este niño necesita un modelo lingüístico y sus papás no lo son, o sea, no porque no quieran, sino porque el tema es que los papás son oyentes, ¿no? Ellos, o sea, si bien pueden aprender bien la lengua de señas, hay algunos aspectos que como papás no lo van a poder entender. ¿Por qué? Porque ellos escuchan los fijan. Entonces tiene que haber una persona que le explique al niño momentos, sensaciones, emociones, aspectos que solamente las personas sordas conocen. Y para eso está ese modelo lingüístico que guía al niño lingüísticamente y culturalmente para que él pueda desarrollarse, que pueda aceptar su sordera, que pueda sobrellevarla un mundo que es mayormente oyente. Entonces, ese maestro. Otro maestro oyente será el que tal vez le dé con lengua de señas, ¿no? El acceso a otras áreas de educación y todo eso. Y posteriormente este estudiante se podrá integrar, ¿no? A un aula se podrá incluir, perdón, a un aula de educación regular en el cual estará con compañeros oyentes y estos oyentes verán, ¿no? A su compañero sordo, verán a un maestro que es el intérprete, ¿no? El maestro de apoyo, intérprete, que está ahí junto con el otro docente que da las clases al grupo de jóvenes oyentes y también ahí está el joven sordo, ¿no? O jóvenes sordos, que son dos nomás por aula, que es lo que está normado. Entonces, esa sería la figura, digamos, dentro de lo que es el sistema educativo. Ahora, ver esto, o sea, en papel está bien, pero ver el momento, digamos, la experiencia y todo eso, ahí está la dificultad. ¿Cómo es que este niño sordo, o sea, se está desenvolviendo en su familia? ¿Cómo entiende la familia ese niño sordo? ¿Son los papás, o sea, conscientes de esto? ¿Son los papás los que están manejando la lengua de señas en su casa? Porque desde que sale el diagnóstico del niño, incluso antes, hay momentos que se arruinan y gracias a profesionales les cuento. No quiero pecar de malo, pero a veces los médicos tienen una forma muy diferente de dar el diagnóstico, ¿no? O hablar con los papás al momento del nacimiento del bebé. Me pasó muchas veces que yo acompañé a papás y decían, ¿sabe qué me dijo el doctor? ¿No? ¿Cómo fue ese momento del parto? ¿No? Nació, los papás esperando, ¿no? Que traigan al bebé. Y cuando lo traen, entra primero el médico. Y dice, señora, ¿no? Señor, ha pasado una desgracia. ¿No? ¿Cómo? Tenemos un problema, ¿no? Tienen un problema. Su hijo es sordomudo, ¿no? O su hijo es sordo, no escucha. Y esa palabra, esa frasecita, se implanta como una semilla, tal vez del mal, ¿no? Dentro de la cabeza de los papás. Ya no ven a ese niño como un niño, como su hijo, como alguien que le estaban esperando. Ya lo ven como una desgracia, como un problema. ¿Y qué se hace con los problemas? Mientras más rápido se eliminen, mejor. Por eso es las desesperaciones de los papás para buscar otro diagnóstico, para buscar su rehabilitación, mientras va pasando el tiempo, o sea, no atienden lo que es más importante, que es el desarrollo cognitivo del niño. Es un tema, digamos, para poder trabajar eso, ¿no? Del diagnóstico. Necesitamos médicos que puedan dar opciones, no es el fin del mundo, ¿no? No es el fin del mundo tener un niño sordo. Hasta alguna pasó, o sea, yo decía siempre, mi hermana que es sorda, al final de cuentas parece que no se sabe por qué fue, parece, mi mamá me dice que fue por una caída tal vez, o el médico dice, parece que es genético. Entonces, cuando yo me fui a casar, tuve mi hijo, entonces yo dije, puede que sea sordo. Yo no lo decía, o sea, existe o no, o sea, es una opción, o sea, todos tenemos esa tendencia a poder tener alguna discapacidad, la edad, o sea, no la sabemos, o sea, ¿cuándo puede ser? Algún accidente, puede venir un niño así, o sea, entonces es para poder trabajar, pero les digo, actualmente se trabaja la inclusión educativa y la educación bilingüe, está normado dentro del sistema educativo. Pero para mí ese es un buen inicio, ¿no? Ya hemos dado el puntapié. Entonces, tenemos que fortalecer eso, tenemos que ver esos detalles que son importantes.
para poder trabajar mejor, ¿no? Con las familias, con el niño, con los docentes, necesitamos ese apoyo. Y para podernos apoyar necesitamos compartir. Por eso el material que les hemos pasado, mucho de ese material, o sea, si les soy sincero, he robado ese material. No, obviamente, digamos, ¿cómo he robado? No es que me he llevado el libro, sino que a veces, bueno, trabajaba con un pediatra que tenía en sus manos ese disco de lengua de señas boliviana. Hay 1 y 2. Entonces ese disco me lo copié y obviamente se lo devolví. Pero había un hermetismo en esto, les cuento, y todavía hay un hermetismo. Pregunto yo, ¿cuál es el señal de esto? No sé. Así me decían algunas docentes, ¿no? Y discúlpenme a las compañeras. Dentro de la educación especial yo he sentido mucha discriminación. Y cuando ingresé a trabajar a un centro, y eso, ni siquiera ingresar, sino empecé a una docente, en una reunión me dijeron, ¿sabe qué, señora directora? Bueno, claro, no a mí. Es difícil tener un docente acá. Es que ellos no conocen el amor de madre, no saben lo que es dar a luz a un hijo, entonces difícilmente pueden entender a los niños especiales. Es que es peligroso, hasta hay hombres que pueden, no sé, abusar de ellos, o sea, ya era de entrada un violador para ellos. Entonces, al preguntar algunas señas, me decían, no sabemos, no conocemos. Y cuando les veía hacer las señas, ya sabía por dónde iba su actitud. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que cambiar todavía. Y para mí, lo primero, como dijimos al final de esta presentación, es la actitud. Tenemos que cambiar la mentalidad de la gente. ¿Por qué? Porque cambiando la mentalidad y la actitud de la gente, informándoles, ¿no? Concientizándoles, y tal vez lo más difícil, sensibilizando a la gente, es que vamos a lograr que ellos mismos se desarrollen acciones, que ellos vean las cosas que faltan, que cada uno trabaje desde su espacio para poder cambiar esta realidad, ¿no? Bien, eso, lo siento, creo que me he extendido mucho, Alex. Sí, licenciado. Y bueno, por ello también yo le hacía la consulta de cuál es ahora lo que se implementa en Bolivia o acaso es integración e inclusión. Y voy a complementar con lo que usted dijo, ¿verdad? Es un dilema hoy en día. Y bueno, conlleva un dilema, ¿no? Pero fehaciente e históricamente, pues, entre integración e inclusión existe una diferencia abismal. Por Eso. ejemplo, en integración, bueno, se hace referencia a que el estudiante con discapacidad tenía que adaptarse a la escuela, ¿no? Pero ahora con lo que es inclusión en la 070, basado también en los preceptos de la UNESCO, establece de que es la escuela la que tiene que adaptarse al estudiante, ¿verdad? Entonces son polos muy opuestos, pero hoy en día, bueno, yo parto, ¿no? De que hablar de inclusión educativa, bueno, es un eufemismo para indicar que un estudiante con discapacidad, estando en el aula con sus demás pares, entre comillas, normales, está siendo incluido, para mí eso es lo más falso, porque inclusión educativa es de que ese estudiante que tiene limitaciones, pues esté en una participación activa, en reciprocidad con sus demás pares y que por sobre todo se respete sus ritmos, estilos y canales de aprendizaje. Pero realmente ello conlleva el trabajo de todos, ¿no? Hoy en día, bueno, se trabaja en base a 3 componentes, lo que es políticas, prácticas y culturas inclusivas. Y ahí donde también voy a hacer mención lo que usted decía, ¿no? Hay que partir del cambio de la mentalidad de todos, de poder dar un atisbo diferente a la diversidad, de que ya no es un problema, sino una oportunidad más. Realmente realmente es un trabajo muy amplio, macro, pero creo que ya se está dando los primeros pasos. Yo no voy a dar una crítica así de que ay no, hoy no se está haciendo nada, sí se está haciendo, pero hoy en día si hacemos realmente un análisis objetivo, lo que hoy en día en Bolivia, desde mi punto de vista, lo que se sigue implementando es la integración escolar. Pero bueno, eso ya implicaría otro tema, licenciado. Pero bueno, gracias por la aclaración. Sí, y algo, ¿sabes, Alex? Complementando lo que acabas de decir, tenemos que tener en cuenta eso mismo, o sea, cuando hablamos de inclusión, o sea, a veces, como tú dices, ¿no? O sea, la escuela es la que tiene que adaptarse al estudiante, y eso es de doble filo. O sea, yo particularmente pienso en que hay que hacer la inclusión en ambos lados, en ambos sentidos. ¿Por qué? La gente, o sea, los estudiantes oyentes que van a recibir, ¿no? A los estudiantes sordos, entonces tienen que saber quién es esta persona, cómo se desenvuelve, cómo es su forma de ser, y viceversa. El sordo tiene que saber dónde está yendo, ¿no? Quiénes son las personas oyentes. Y cuando todas se rían, que no se sienta mal, que no reniegue,
que él pregunte, ¿no? Si no es por su intérprete, que pregunte, tal vez es por escrito, ¿no? ¿Cuál fue, ¿no? El motivo de las RIS y todo eso, o sea, para que él despeje sus, pues, no hacer ideas en la mente, o sea, y eso a veces, o sea, esa es la lucha también, ¿no? Si es educación bilingüe, bicultural, significa que es o sea, de dos lenguas y de dos culturas. La persona sorda tiene que aprender eso. Y a veces, por el lado de las personas sordas, les cuento, a veces eso falta mucho. Que, como les digo, o sea, a veces yo me he ganado la enemistad de ellos. ¿Por qué? Porque yo los trato como iguales, ¿sí? Si bien ellos tienen muchas dificultades, pero no por el hecho de ser sordos, o sea, se van a cometer, o sea, ciertas situaciones que, bueno, como tú dijiste también, Alex, eso sería para hablar mucho, pero por ambos lados tiene que verse esto, ¿eh? A ver, Shirley Martínez dice, en la evaluación que se indica la cocina, ver el video y hacer una traducción. Esa traducción hay que transcribir para presentarle exactamente. Hay un video, ¿ya? Que ustedes tienen que ver y ahí ustedes, o sea, hacen la traducción de lo que supuestamente yo estoy diciendo. Obviamente no estoy presentándome yo, sino estoy presentando como si era otra persona. Soy otra persona y estoy presentando información que ustedes tienen que transcribir por escrito y mandar eso, ¿no? Y el primer video que tiene que ser de la tarea, tienen que ustedes hablarlo. No tiene que ser, no tiene que ser lengua de señas, ¿ya? O sea, tienen que hablarlo. O sea, ponerse frente a la pantalla y decir, ¿no? O sea, yo me llamo tantos, tantos, y, ¿no? O sea, trabajo en esto, en un hospital, trabajo en una escuela, trabajo en un gabinete pedagógico, y lo que yo quiero hacer con la lengua de señas, lo que quiero hacer con la lengua de señas, lo voy a aplicar en eso, ¿no? Tengo pacientes que vienen y a veces hablan en señas, entonces yo no les entiendo, entonces quiero aprender eso para poderme comunicar con ellos. Eso es lo que yo quiero que manden como tarea. Esa es la información que necesito, ¿no? Que manden oralmente. Porque no deletreando ni haciendo las señas, ¿no? Porque eso vamos a trabajar de otra manera. A ver, vamos a iniciar con el video para que vayamos, para que me vayan viendo. A ver. Ahora el tema es que quiero que se vea un poquito más grande. A ver, perdón. Ahora sí. ¿Se nota un poco mejor algo o no? Ya. Ahí. Creo que no se ve bien, ¿no? La cámara. Ahora sí. Tal vez. Ya. Voy a aclarar un poquito la antes de las señas, ¿ya? Para que podamos la presentación. ¿Cómo han hecho la presentación? Algunos. Vamos a explicar un poquito esta parte. Me dicen si se ve bien o no se ve bien, si se escucha o no se escucha, ¿ya? Necesito esa referencia para no fallar en esta parte. Bien, cuando le damos el nombre, ¿no? Para comenzar, ¿con qué mano? Derecha o izquierda, la más cómoda posible. O sea, hay gente que escribe con la derecha, pero hace mejor las señas con la izquierda. Puede ser ambas cosas, ¿no? Ahora, se deletrea con una sola mano, no con dos manos, con una sola mano, ¿no? Y la clave es no tratar de mover mucho este antebrazo. El antebrazo como que se queda ahí, ¿no? Es una parte fija. Lo que se va a mover más es la muñeca y todo esto, ¿ya? Las letras las conocemos, ¿no? La A, la B, la C. Simple, simple. Hay gente que veía sus manos haciendo así la A. Hay gente que la hacía así, totalmente tapando. De esta a esta A hay mucha diferencia. Traten siempre de buscar algo medio, ¿no? Yo les comento, hay personas sordas que hacen la letra así y la deletrean así, ¿no? Hay gente que también la hace así. Hay otros que hacen así. Entonces, ¿a qué se llama? O sea, ¿por qué eso? No es que hagan mal la seña, sino que el tema es que lingüísticamente hablando son variaciones como nosotros en nuestro tono de voz, ¿no? Y que viene agudo, bajo, entonces, y tienen diferentes, digamos, frecuencia, ¿no? La voz. Entonces, es algo parecido, eso es lo que son el letreo. Entonces, la letra A, la vamos a ir la letra B, la C, será esta parte, ¿no? Luego la letra D, ¿no? Ahí. La letra E, de frente, F ahí, la G ahí, H, I, J, no esa J. Hay gente que me hacía que en el deletreo así viene J. Entonces era una atógenos, o sea, J, o sea, J es
Ahora, si la vamos a hacer con la izquierda, tendría que ser en este sentido. ¿Sí? Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Siempre un movimiento va para adentro, no para afuera, ¿no? Para adentro. Es como dibujar la J, ¿no? En el sentido, en este. Obviamente, si dibujas tú así la J es como si estuvieras en al revés, ¿no? Pero se entiende, o sea, es el movimiento y la forma de la letra en todo caso, ¿ya? J. La letra K, que claro, se tiene que ver la forma así, ¿no? Pero se la muestra de esta manera. Recuerda, esa es la que, ese es el brazo que no me queda la letra M, ¿ya? Agarramos el dedo meñique con el pulgar y eso se lo encima. M. No, no ahí la M. Hay algunas personas que hacen la M sí, pero es mejor mostrarlo de esa manera. ¿Eh? M, ¿no? Como si fueran tres. La letra N, agarramos el meñique y el dedo anular de estos dos encima. N. ¿No? No tanto la N así, más se ve de esta forma. Como les digo, hay gente que deletrea así, pero mucho mejor así. N, la ñ, ¿no? Es como la N bailando, O, ¿ya? No es O ahí. Gente que deletrea así y este dedo está ahí volando. Tienen que agarrarlo, no sé, con un alambre, con yurex, masquino, algo que tienen que amasarlo. Hay que trabajar esa parte. ¿eh? O, P. El pulgar toca el dedo medio, la base, ¿ya? Pero se muestra así, no me la tienen que mostrar así. ¿No? Recuerden, este brazo, ahí se queda cerca, P. Q. Ahora miren, la Q obviamente tiene que ser así, tiene que mostrarse, es lo que dice la del, pero todo el lado no da para eso, los tendones no dan para eso. Entonces la letra Q se muestra ahí, ¿no? Q. R, S, que es puño, ¿no? Ahora no, el pulgar no va hacia el costadito. Eso parecería como una A. Tienen que ponerme esto al frente. Es la letra T, ya, no es así. Esto es como no mostrar esa parte, no así. ¿Sencillo? Ahí ya. V, ¿no? La B, luego la W, ese derechito acá. El pulgar puede estar aquí adentro de los dedos, puede estar acá afuera. No hay mucha diferencia en eso, pero sí tiene que verse de esta forma. X. La letra Y, ¿no? Ahí, eso. Y finalmente la Z. Ahora va en ese sentido. Ahora si voy con la izquierda, sería así. Izquierda, derecha, ¿no? Izquierda y derecha. O sea, en todo caso, la mano sale para este lado y esta para este otro lado. Ese sería el alfabeto, ¿ya? En el tema de del deletreo. Ahora, ¿cómo digo mi nombre? Algunos me decían, por ejemplo, ¿no? Me decían, hola, me dijeron, buenos días, ¿no? Buenas tardes o buenas noches. Siempre de frente. En los videos de la federación, la persona que hace las señas hace buenas noches, como mirando. Es un diccionario. Es un diccionario, obviamente la seña no se hace, digamos, frente a la persona, pero cuando van a hablar, entonces tiene que ser de frente mirando, ¿no? Buenas noches, buenos días o buenas tardes. Esta es la mano dominante y esa es la mano de apoyo. ¿Ya? La mano de apoyo puede estar así. No hay mucha diferencia en esto, porque solamente es la de apoyo. Lo que demás es la que tiene que estar bien, ¿no? Buenos días, ¿no? Buenas tardes. Luego decían mi, ¿no? Siempre esto. Cuando me hacen esto, cuando hacen con el índice, es el me, ¿no? O a mí, es indicativo, ¿no? No, me gusta, ¿no? A mí es diferente esta la señal. Por eso es preferible hacer esto. Pueden decir me llamo. También pueden tener, ¿sí? Me llamo. O como si fuera la N
usa en la final de algunas frases para afirmar o negar algo. Entonces, esta señal. Pero dentro de las oraciones, esto no es como conector, o sea, es algo que molesta, les cuento. Más que verse estéticamente bien, no se ve mal, ¿no? Es como comunicación total o como un español señado. Entonces, esos conectores no aparecen, esos aparecen dentro del cuerpo, ¿no? En la mirada, en la postura de los hombros y todo eso. Diríamos, mi nombre es, ¿no? Me llamo, ¿no? Deletreamos directamente. Ahora, mi caso sería D, A, N, I, ¿no? Puedes hacer un espacio o directamente puede hacer esto, ¿no? Dani, con el espacio y doble L, ¿no? A, N, L, S. Ahora, las dobles. La H, CH. L, doble L, ¿no? Solamente colocando así 2 veces. Uno y uno, ¿no? O, también esto, ¿no? Luego tenemos la R, ¿no? R o R también. Entonces, eso se puede hacer al deletrearlo. Al menos sería, es decir, mi nombre, luego mi, puedo hacer el espacio, Janes, ¿no? O en todo caso puede ser, digamos, esto, Dani, espera un rato y luego y Janes. Entonces, son dos formas que se pueden utilizar para hacer eso, ¿no? Y surgió la pregunta de mi seña, ¿no? Algunos me decían, o sea, ¿me invento mi seña? No, no, no. Dentro de lo que es la lengua de señas, hay mi nombre, que es letra por letra, y mi seña, ¿no? Es este movimiento, ¿no? Como los índices moviendo para adentro. Aunque hay gente que he visto hacer así, ¿no? Pero oficialmente la seña es así, ¿no? Mi seña, en mi caso sería esta, ¿ya? Tan, tan. Entonces, esta es esa es mi seña, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando me conocieron a mí, me dijeron, no, tú eres Dani, sí, Dani, pues, ¿cuál sería mi seña? Cuando yo hablaba en señas, siempre tal vez quiero una chamarra que se me iba así, o mis camisas, ¿no? Entonces yo hacía esto. Entonces, hablaba y otra vez, entonces me remangaba. Me decían, tú vas a ser Dani así. ¿Por qué? Porque siempre te estás remangando las manos. Ahora, puede haber otro Dani, que es Dani. ¿Por qué? La letra D por su nombre y acá porque utiliza, digamos, unos anteojos, ¿no? O Dani, ¿no? Puede ser ahí Dani, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez es gracioso, ¿no? Es divertido, entonces por eso. Puede haber un Dani, ¿no? Letra D y por la barrita, por ¿qué es entonces? Las personas sordas ponen el nombre en esa forma, ¿no? Y usualmente son los que te dan las señas como un bautizo, es como tu nombre en lengua de señas, ¿no? Entonces en vez de estar deletrando todo el nombre, dices directamente, ¿no? Mis señas, esta punto, ¿no? O esta o esta. Entonces es algo que ellos te dan. Y es algo que tal vez las personas que ya han cursado lengua de señas y ya han tenido la oportunidad de que les den una seña, entonces ya la tienen, ya la saben. Las personas que no tienen señas, entonces teníamos que bautizarlas. Pero requisito sine qua non. O sea que yo exijo para poder bautizar las señas es poderles conocer mejor. En un mes es un poco complicado. A distancia, mucho peor. Entonces, esa es la dificultad, digamos, por la cual no podríamos bautizarles con una seña a ustedes, ¿no? Pero les animo a que podamos seguir profundizando en todo esto y ya yo creo que en otra ocasión se puede dar este bautizo, ¿no? En lengua de señas. Entonces, eso es una parte. Dicen, mi seña es esta, ¿no? Luego nos despedimos, ¿no? Muchas gracias. ¿Sí? Algunos me hicieron, hasta la próxima, ¿no? Eso, siempre. Algunos me decían, próximo. No hay el conector, hasta la. ¿No? ¿Y dónde está el conector? Mira la diferencia. Próximo o próximo, ¿no? ¿Listo? Entonces, ¿no? Hasta la próxima. Entonces, esto marca una diferencia. Eso se le llama simultaneidad. O sea, haces dos señas al mismo tiempo, una en tu rostro y otra en tu mano. Entonces, hay ese tipo de situaciones, ¿no? Para poder hacer el deletreo. Ahora, yo creo que ya hemos ido viendo lo que es la información que vamos a ir trabajando. Ahora, para poder entender un poquito, miren, para poder hacer la traducción del examen,
tienen que darse cuenta de algo, ¿no? La persona sale haciendo una presentación y la presentación es en todo caso en lengua de señas. Ahora, ¿cómo sería esto? La lengua de señas tenemos que utilizar en este sentido. Decimos, por ejemplo, una presentación normal, ¿no? Digo yo, buenas tardes, ¿no? Mi nombre es Dani, ¿no? Espacio, y Janes, espacio, H-U-A-N-C-A, Juanca. Ahora, mi seña es esta, ¿no? Yo soy oyente. Esa es la seña de oyente. El que habla, el que dice, esa es la seña de decir. Yo soy sordo. ¿Ya? Ese es el sentido. Otra seña, ¿no? Sordo. Oído, cerrado. Esa sería oyente. Entonces, esas son dos señas que tenemos que saber. ¿Ya? A ver, una pregunta. Dice, licenciado en lengua de señas, agua y vida. Veía videos y los representan de manera distinta. ¿Ya? Agua, agua. Y vida, vida. Agua y vida. Ahora, si los ves diferentes, que son diferentes lenguas de señas, tal vez van al buscador en YouTube, tienen que buscar lengua de señas boliviana. Ustedes van a buscar lenguas de señas o lengua de signos a cualquier video, les va a salir de cualquier país, de lenguas de señas boliviana, de acá. ¿Ya? Así en todo caso. Agua, letra A, acá, ¿no? Como tomando acá. Y vida, ahí. Ahora, esta es una seña, esta es otra seña, esta es otra seña. ¿Por qué esas tres? Hay variaciones. Esta es vida, solamente las palabras, ¿no? Esta es vida, que era el life, o life del inglés, el letra L. Esta es vida, que algunas personas solo utilizan por el letra B, ¿no? Son culturalmente las tres aceptables, pero cada una tiene su historia para poder trabajar, ¿no? Bien. A ver, otra pregunta sobre esto. Les decía, ¿no? Oyente, sordo. Entonces, yo trabajo, ¿no? Yo trabajo. En mi caso, soy intérprete, ¿no? Por el momento. Pero mi profesión, de otro P, ¿no? Mi profesión es, por ejemplo, educador, ¿no? No, no, ¿no? Mi profesión es educador. ¿No? A ver, licenciado en lengua de señas. ¿La lengua de señas no es universal? No, no es universal. Por eso hay lengua de señas boliviana, lengua de señas peruana, lengua de señas chilena, lengua de señas uruguaya, lengua de señas argentina, lengua de señas brasilera, colombiana, panameña, la americana, la francesa, la alemana, la japonesa, la china, todas las demás. No hay una, ¿por qué? Porque las lenguas de señas se forman dentro de lo que es la cultura, en su entorno. Acá hacemos agua. En India, por ejemplo, es agua, ¿no? Agua. ¿Por qué? Porque acá tal vez lo asociamos con el agua como tomarlo en un vaso, ¿no? Mientras que en la India el agua se asocia a que tú vas al río y la levantas para, por ejemplo, lavarte, ¿no? En la mañana. Entonces eso. Son culturales, de acuerdo al medio, ¿no? De acuerdo al contexto. A veces se logran entender, otras que hablan diferente, así como lo hacen. ¿Por qué? Porque son visuales. Como la es visual, es cosa de dificultad, eso lo podemos ver en ese sentido, ¿no? A ver, dice Mónica, dice, ¿tarea es de manera oral o en lengua de señas? La tarea que se tiene que hacer, está bien como consigna que es, tiene que ser de manera oral, no en lengua de señas. Se presentan, se dicen, oh, buenos días, buenas tardes, hola, ¿no? Yo me llamo tanto, soy doctor, soy licenciado en enfermería, soy, no sé, licenciado en educación, licenciado en psicología, en trabajo social, en lo que fuera, ¿no? Actualmente estoy trabajando en un hospital, en una escuela, en un gabinete, ¿no? O de manera independiente y yo quiero utilizar la lengua de señas boliviana en estos casos, ¿no? O en este trabajo, quiero desarrollar de esta manera, o quiero apoyar a las personas sordas con mi trabajo. Entonces, es lo que yo quiero que ustedes me digan para poder trabajar, o sea, lo que viene. ¿Eh? Es una información, es como una tarea que escribo. ¿Está bien? Bien, a ver, ¿qué otra pregunta más podemos hacer? Estábamos en el video de presentación, ¿no? De trabajar, así, ¿no? De trabajo, así. Ahora, gustos y disgustos, ¿no? Que esta vez lo que más piensan, ¿no? Me gusta, ¿no?
Esto es como es como el número 8, ¿no? Gustar. Ahí, gustar. Abierto, cerrado. Abierto, cerrado. ¿No? Me gusta. A mí me gusta leer, me gusta escuchar música y me gusta, digamos, cocinar, ¿no? Pues ahora no me gusta, digamos, lavar los platos, no me gusta, digamos, planchar, no me gusta, digamos, el ruido, ¿no? O sea, el ruido, lo que escucha el ruido. La edad también, los números. Es otra cosa que hay los videos que van a ir revisando para poder trabajar la parte de los números y decirle edad, ¿no? Tengo, en mi caso, años, ¿no? Número 3, número 6. 3 y 6 hacen 36, ¿no? 36 años. Letra A, en ambas manos. Una, la que gira adelante, vuelve al mismo lugar, ¿no? Años. Entonces, es una manera de poder trabajar la edad, ¿no? A ver, ¿qué es una manera de edad? Ya, no es otra pregunta. Bien. La presentación, en todo caso, vamos a subir un video y para un explicativo, ¿no? Para cómo se hace, digamos, una presentación, cómo se la haría. Primero se dice el nombre, ¿no? Tantos, yo tengo, ¿no? 30 y tantos, o 40 y tantos, 50 y tantos años. Luego, vivo, ¿no? Vivo en una calle o avenida, ¿no? O plaza. Entonces los lugares también ya están como videos, los links, que como los videos, es lo que hay que ir trabajando más, ¿no? Los videos. Viendo los videos y aprendiéndolos, viéndolos una y otra vez. ¿Ya? A ver, ¿qué otra pregunta tenemos, compañeros? A ver, para poder trabajar. ¿Alguien que quiera tal vez saber alguna seña en la presentación tal vez que no hemos dicho, que no hemos explicado? A ver, Mónica nos dice, ¿cómo decir en lengua de señas los conectores o algunos se sobreentienden? Por ejemplo, yo corro por las calles. A ver, eso ahora señal, ¿no? Yo, ¿no? Corro por las calles, ¿no? Ahora digamos, yo, la señal de pronombre, ¿no? Yo, ¿no? Yo. La señal de correr es esta. Es como agarrar ahí y se ve para adelante, ¿no? Yo corro por las calles. Ahora esa es la señal de calle solamente, ¿no? Ahora, cuando hacemos yo, corro por las calles. Cuando haces esta señal de correr, tan, ahí, es que te diriges para un lado, para otro lado y para otro lado, ¿no? Digamos, directamente yo corro por las calles. Porque esta señal de correr es la que pluraliza a calles. No puedo decir, yo corro por las calles. Es un poquito más, menos estético el hacer esta seña, ¿no? Entonces, esta que pluraliza, correr es como si te dijes para una calle, para otra calle, para otra calle. Entonces, esta seña ya es como que se valoriza lo que estás haciendo, esa acción, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacerlo. Entonces, yo corro, ¿no? Como estás afirmando, ¿no? Por las calles. Y cuando ya hiciste este movimiento, estás direccionando por las, ¿no? Por las, y cuando marcas 1, 2 o 1, 2 y 3 momentos, ya estás pluralizando esta seña. Calles, ¿no? Ya le estás dando ese sentido. Es de esa manera, ¿no? Los conectores, como te dije, o sea, no se utilizan al hablar en lengua de señas, no se utilizan. Se utilizan cuando trabajas textos escritos, oraciones. Ahí tú tienes que, digamos, yo corro por las calles. Ahí ya, ese conector, ¿no? Que haces por, ¿no? Las, ¿no? Calles, el pluralizador, entonces, se ve por escrito en una oración. Ahí tiene sentido. Ahí tiene sentido. Cuando te haces la oración solamente en lengua de señas, yo corro, ¿no? Por las calles, entonces, como que no tiene un significado inteligible en ese momento de comunicación. Empiezas hablando. Sí, cuando se puede representarlo, ¿por qué lo estás usando? En una forma escrita, ¿no? Ahí se podría ver. A ver, Lía Guerra dice,
es algo en privado. Solución, ¿cómo le enviaremos? Ya. La evaluación, vamos a, como decía, la evaluación tiene que ser un video y lo tienen que colgar a YouTube y el link, ¿no? En todo caso, eso tiene que ser primero. Ahí eso, por favor, desde ya nomás vayamos a tener cuidado. Hay algunas personas que me han mandado a mi celular y se está saturando. No puedo subir muchos videos. Además, yo creo que tiene que colgarse el link en la plataforma. ¿Por qué? Porque es como una constancia de que están mandando el material, de que está el video. Entonces, encontremos en ese momento ya la solución de esto. Porque si lo mandan en mi WhatsApp, tengan la seguridad de que lo voy a ver en el momento que tenga que verlo y no es lo que puede responder rápido, por favor, ¿no? Ya también se satura. Como son videos, son algo pesados. Eso es por una parte, ¿no? Se omite. Más que omitirse, se traslada en la parte corporal y en el movimiento pluralizador, en todo caso, ¿no? Ahí se traslada. No es que se, digamos, omite, ¿no? Está ahí. Incluso más. Ahí, la misma pregunta, ¿no? ¿Cómo le enviaremos? Entonces, sería de esa manera, ¿no? Les dije el video, luego ustedes ven el video de la evaluación y eso mandan como texto escrito, ¿no? En Word. Directamente lo mandan así y todo eso. ¿Ven? A ver, ¿qué otra pregunta más, compañeras? Tenemos ya para ir cerrando la sesión, porque ya nos hemos extendido bastante. A ver, ¿alguna otra pregunta, tal vez, sobre la parte de señas? ¿Algo más, compañeros? Ya. Entonces, yo creo que vamos cerrando. Estén bien, enviarle un link en Word. Claudia Espejo, a ver. Esta licenciada Claudia, no sé si esto, digamos, si es de la manera en que se cuelga en la plataforma, pero si es que no consiguen, digamos, subir el link, yo creo que en un documento en Word, adjunto, yo creo que se podría ver, ¿no? Yo creo que sí. Ahora vamos a tratar de responder eso después, pero sí, digamos, para evitar que tal vez no suba la plataforma o hay alguna confusión, entonces sería una buena alternativa, ¿no? Ya, a ver, ¿qué más, compañeras? ¿Alguna otra cosa más para poder ir cerrando ya esta sesión? Eso, de la lengua de señas, ¿no? O sea, hay muchas otras cosas. Sobre alguna duda más que tenga tal vez para poder ir trabajando esa parte de señas, porque ya esa es la tercera semana. La siguiente sería la última y nos veríamos, ¿no? A ver, si yo también lo pegué el link en Word por que no se lo subí directamente, ya ve. Es una opción, digamos, en todo caso de que no se pueda subir, ¿no? Directamente. Es como una ayuda, ¿no? Bien, entonces, compañeros, ya vamos cerrando la sesión de hoy. Entonces espero que haya sido algo más práctico esto. Y a repasar, ¿no? Los materiales que tenemos, a seguir viendo los videos, que es de donde se vamos a ir a tener. Tenemos que ver los videos una y otra vez para poder hacer bien las señas, ¿no? La parte de las manos, lo que hay aquí, trabajando mucho más, ¿no? El alfabeto, tratar de memorizar la configuración de las manos, todo eso es lo que hay aquí, trabajando para que podamos ir sacando esta parte de la lengua de señas, ¿no? Bien, entonces ya desconectamos esto del video y ya nos vamos despidiendo entonces, compañeros. Vamos a, espero que haya sido de provecho la reunión. Y ya saben, el día jueves tenemos la sesión de WhatsApp, ¿no? Cualquier consulta o algo así, pueden hacer videollamadas por WhatsApp o por texto, ¿no? O sea, si nos hablamos, nos consultamos cualquier situación para poder ultimar ya algunas cosas más. Bien, un gusto haber estado con ustedes en esta tarde.